próximo equipo, Abdul Karim Díaz, Iván Adam Monti, Víctor López, Gabriel Mandiales, vamos para Berlín Roma. El vuelta de Pastelitos con Javier Cristian Iglesias, Rodrigo Gómez, Martín Rodríguez, Antón Bolsa, Pablo Fernández, esos Pastelitos. Representamos a los equipos Baptista Duas y comenzamos con Chupistín. Con ellos está Martín Graña, Alejandro Gómez, Jorge Blanco, Blas Carga, Aarón Paz, esos Chupistín, que será el papel con Julio Flores, Alberto Díaz, Juan Rey, Álvaro Adrián, Fernando Braga, Javier Vega, eso, Mbappé. Todo listo, todo preparado, la Cristina Queta de Partidos, este 3x3 de gala. Aquí, San Pabellón Las Plantillas, Ixtaú, Religionas contra Pastelitos, Ixtaúas, Chupistín, con 40 de 15 minutos, son los primeros equipos que sigue. Os primeros puntos, con esta emoción de más que 3x3. Aquí estamos, gran sorteo final, San Pabellón Las Plantillas. Ixtaú, Religionas de Azul, Pastelitos, Blanco, ahora, y la pista todas, jugando Chupistín Azul, el papel de Blanco. Chupistín que acaba de perder la canasta, 3-1 para el papel. Así está, número 2, Ripla.
quedan 3 minutos en la partida. La pista nueva del papelón de Sub-23.
Llamamos ya a calderetas y princesas Disney que vayan ocupando a pista número 1 para los siguientes partidos. Comenzamos un poco de retraso por la lluvia. Estamos con pabellón a escondidas. Por la tarde esperamos que sea el central que se marque y no para organizar a fin de esta jornada definitiva de 3x3. La Federación de Área de Baloncesto, ya tenemos los primeros resultados. Deben listadas de Pastelitos 21, Chubis 6, Mempapé 21. En la siguiente queda de partidos, la pista 1, Calderetas contra Princesas Disney, la pista 2, pista Alegre contra Básquetbol Davis. En todos los puntos comenzamos, realizaremos las presentaciones previas. Comenzaremos esta segunda ronda de partidos con 3x3 la pegada aquí. No pabellones por piñas, la jornada definitiva este 3x3. Todos temos un motivo para seguir camiñando. Camiña a Galicia. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Conocer a alguien solo es el principio.
Buenos días, Nati. A partir de ahí todo es más sencillo. Ahí va, templadito como te gusta. Y el paso del tiempo nos regala lo bueno de conocernos. Claro, Nati, esta tarde que libras te la instalamos. Cenor, lo bueno de conocernos. El é Luís, un catachollos. Sempre andan a busca dos mellores prezos. A él non o enganan. E caza boas ofertas no aire. Por iso, sempre o pillas en Gadis. Xosé, en cambio, é don kilómetro cero. Buscando os mellores prezos, el sempre varre pra casa. Se non é de aquí, nin o mira. E en Gadis está na súa salsa. Noa é unha rastrexadora de chía. Busca o mellor prezo, sí, pero sempre na busca de novas tendencias. E en Gadis iso é trending topic. E este é Pedro, un capitán planeta de toda a vida. Un buscador dos mellores prezos que non inviste en bolsa se non é ecolóxica. Por iso vai a Gadis, porque sabe que de sostibilidade entenden un pouco. E aí está Carmen, unha verdadeira atrapamarcas, que busca os mellores prezos sen renunciar ás súas marcas favoritas, que son sagradas. Cando algo lle gusta, gústalle e punto. E en Gadis sabe onde atopalo. Ah, e non nos esquezamos de Leo, o dietiñas, que sempre pesca os mellores prezos. A él gusta a comida tan natural que nin as súas fotos lles pon filtros. Por iso en Gadis teno doado. Todos os que buscan os mellores prezos veñen a Gadis. Esta segunda pieza de partidos. Ultimando los detalles. Oposición de mesa. Cuando sea todo preparado en pocos segundos, vamos a realizar las presentaciones. Estamos en directo a través de Pegada TV. Edición en streaming, las duas pistas. A través de nuestra canal de YouTube. Pegada TV, estamos emitiendo en directo esta jornada final. 8 por la mañana aquí. Nos vamos a las tortillas, el Spoils. Esperamos que el tiempo nos permita volver a área central, a la plaza central. Así nos disfrutar con un uso de ciclos DJ. Por todo esta tarde, esta gran jornada final de la pegada, esta jornada de Santiago de Compostela, donde conoceremos o ganador definido este Megaba 3x3 será Top. Chao. Conocer a alguien solo es el principio. Buenos días, Nati. A partir de ahí todo es más sencillo. Ahí va, templadito como te gusta. Y el paso del tiempo nos regala lo bueno de conocernos. Claro, Nati, esta tarde que libras te la instalamos. Cenor, lo bueno de conocernos. El é Luís, un catachollos. Sempre andan a busca dos mellores prezos. A él non o enganan. E caza boas ofertas no aire. Por iso, sempre o pillas en Gadis. Xosé, en cambio, é don kilómetro cero. Buscando os mellores prezos, el sempre varre pra casa. Se non é de aquí, nin o mira. E en Gadis está na súa salsa. Noa é unha rastrexadora de chía. Busca o mellor prezo, sí, pero sempre na busca de novas tendencias. E en Gadis iso é trending topic. E este é Pedro, un capitán planeta de toda a vida. Un buscador dos mellores prezos que non inviste en bolsa se non é ecolóxica. Por iso vai a Gadis, porque sabe que de sostibilidade entenden un pouco. E aí está Carmen, unha verdadeira atrapamarcas, que busca os mellores prezos sen renunciar ás súas marcas favoritas, que son sagradas. Cando algo lle gusta, gústalle e punto. E en Gadis sabe onde atopalo. Ah, e non nos esquezamos de Leo, o dietiñas, que sempre pesca os mellores prezos. A él gusta a comida tan natural que nin as súas fotos lles pon filtros. Por iso en Gadis teno doado. Todos os que buscan os mellores prezos veñen a Gadis. Los equipos participantes de esta segunda pista comenzamos la pista número 1. Comenzamos con el equipo de Calderetas. Recibimos los papeles de la costilla, las costillas será Manuel Quintana, Santa Baú, Hurtado, Elisa Caldereta,
pista. Va a realizar un sorteo para determinar quién lleva a primera posición del equipo en este partido. Ya están pista preparados. Ustedes preparados ya en la pista. Están autorizados los equipos preparados. Comenzamos esta segunda ronda de partidos. Últimas indicaciones. 3, 2, 1, comenzamos. Vamos, 4. 4-1. 4-1. Está mal apuntado. 1-4. Bien ido, bien peleado el bote.
minutos. También vamos a quedar este simple artista 10 minutos. Bien, buen rebote. Dale, métele. Tira.
sobre para Elizabeth. Bien. Vamos en defensa. No pasa nada. Eso pasa. Eso es. Princesa Disney llegó al punto final. Ao partido da misión, un resultado de 22-8. Sobre calderetas, primera victoria de la mañana para las princesas Disney. Ya pedimos a Intermitente que Rayo Madrid que vaya, se quede ocupado a pista 1. Así que siendo en casa o siguiente partido Intermitente, el Rayo Madrid, por favor, que vaya ocupando su puesto a pista número 1. Y tenemos la pista 2, atacando base por Davis, poniendo punto final de este 21-9 para Básquetbol Davis. El segundo partido de la segunda guerra, 21-9 para Básquetbol Davis. Ya vamos a ver las entradas en el papel para la pista número 2. Para ir creciendo, se queden los equipos, ver las entradas en el papel que van a aparecer en la pista número 2. Para ir creciendo de cara a los siguientes partidos. El é Luís, un catachollos. Sempre anda na busca dos mellores prezos. A él non o enganan. E caza boas ofertas no aire. Por iso, sempre o pillas en Gadis. Xosé, en cambio, é don kilómetro cero. Buscando os mellores prezos, el sempre barre pra casa. Se non é de aquí, nin o mira. E en Gadis está na súa salsa. Noa é unha rastrexadora de chía. Busca o mellor prezo, sí, pero sempre na busca de novas tendencias. E en Gadis iso é trending topic. E este é Pedro, un capitán planeta de toda a vida. Un buscador dos mellores prezos que non inviste en bolsa se non é ecolóxica. Por iso vai a Gadis, porque sabe que de sostibilidade entenden un pouco. E aí está Carmen, unha verdadeira atrapamarcas, que busca os mellores prezos sen renunciar ás súas marcas favoritas, que son sagradas. Cando algo lle gusta, gústalle e punto. E en Gadis sabe onde atopalo. Ah, e non nos esquezamos de Leo, o Dietiñas, que sempre pesca os mellores prezos. A él gustalle a comida tan natural que nin as súas fotos lles pon filtros. Por iso en Gadis teno doado. Todos os que buscan os mellores prezos veñen a Gadis. Felicito en directo, repetimos, algunos amigos que están por aquí dentro de todo que vienen comunicando con sus familiares, colegas, estamos en directo por Genova TV durante toda la jornada, las duras pistas retransmitiendo esta final con 3x3 en la frente de baloncesto con patrocinio de los electrodomésticos Cupra, Gereno, Toyota Orense, Gadis, como no, área central, sede, 3x3 llegaba Santiago de Compostela, que estamos desenvolviendo esta jornada en conjuntos, tenemos comiendo a siguiente fecha de partidos que vaya a enfrentar a Intermitente contra el Real Madrid, la pista 1, que tengo la celestera, a jornada de hoxe, la pista nuevas, segundo partido, tanto para ver Ciudadanas como para ver papel, segundo partido de la jornada, que nos va a llevar aproximadamente hasta las 2 de la tarde, donde conoceremos los cruces de cara a los partidos la tarde, donde sabremos el nombre del equipo ganador desde 3x3 que acaba de esta gira 3x3 totalmente suyo organizada por la Federación Galega de Baloncesto
blanco contra Reyes de azul. La pista dudas. Evelyn Torres de azul contra Mbappé de blanco. Saludas, Angelita las damas. Estamos viviendo las ordenadas de manera ordenada de grupos, donde tenemos a los protagonistas del club de la tarde. Final, 2-3 llegaba aquí, a los hoteles de Santiago de Compostela.
La pista 2. El papelote, creo que se te quedan 6 minutos. La pista 2 para final, 6 minutos. El tiempo muerto solicitado por la lista, un empate a 9, quedan 5 minutos para el final del encuentro. La pista 1 de Vicente Rayo Madrid, empezando 4 minutos para el final. La pista número 2, Pepa Pérez a 8, en las mejoras 8. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta.
eleva al Rayo Madrid a línea de tiro libre 12-11. Rebote para Inter de Vicente, 12-11, busca el presente. Al final Fantasía recupera el me parece que no, pero sí, empate a un partido. 6-30 para el final. Ataca el Madrid. Cuidado las carreras. Rebote de tercera. Intermitente 5 segundos de posesión para Intermitente. Tiene que tirar el 2. Convertido Intermitente 2 arriba. 2 minutos para el final. 2 minutos. Para Intermitente sobre el Rayo Madrid. Minuto 45. Atacando Intermitente. Necesito que entra 15-12. Minuto 30. Rayo Madrid de tira. Respondía. No valía acción. Minuto 15. El 14-15 para Intermitente de Blanco. Atacando la bola. El gol. Deja 7-14. Último minuto de la 7-15. Último minuto. Atacando Intermitente. Quedan 50. Ese balón está endemoniado. Rayo Madrid buscando opción. Va a tirar. ¡Empate! 30 segundos. El curso de triple en las cortinas. Este no se ve algo corto. Rayo Madrid. La defensa. Lesionante. 20 segundos. Bailando las baterías. Intermitente. 15 segundos. Ataca. ¡Entre la línea! Me quedan 2 segundos. 2 segundos. El Intermitente que acaba de darse la victoria de esta Copa de esta 7. Un partido igualadísimo nuevamente. Estos 15 minutos. Victoria por la mínima con ese tiro de 2 de la tripla. Echamos ya. Ahora sí a pastelitos de Chupistín, por favor, que vayan en efecto, porque nada, 5 minutos, comita. ¿Cuánta gente de las manos ese efecto? Porque pegaba en Santiago de Compostela. Reclamo a todos los jugadores, que no nos tenéis que pasen por aquí, hay descontos para almorzar, regalos central, uno de los más patrocinadores de esta fase final, descontos de Gastón, Germán, Casen, Ponte de Pisa, si no ustedes ticket de desconto, pasados por aquí, los responsables de la brigada, damos para que tomades la queda de estos establecimientos de área central, es este
desde o pabellón das Fontiñas. O tempo está un pouco todo Santiago. Tiñamos que estar esta mañana de central, pero ao final pillamos un tamén por Cesonía. E aquí andamos no pabellón das Fontiñas, desde un punto do mellor por 3x3. Pegaba desta gran xornada final. Aquí están os equipos que se clasificaron a Ourense e a Coruña. E hoxe coñeceremos o nome do equipo ganador con ese cheque de 2.000 euros que se va a llevar ao equipo ganador. E vive intensamente ao pabellón das Fontiñas esta xornada de grupos de mañá que nos va a llevar a tarde con concurso de vinos e obviamente los cruces para determinar a los finalistas desta xornada 3x3 pegaba aquí no pabellón das Fontiñas cuando la relación imprescindible de tenor electrodomésticos Cupra, Toyota, Ourense, Elo, Gadis, y como no, área central de todos los jugadores y jugadoras desde 3x3 de los descontos para a comida de hoxe. En aproximar 3 minutos con ella a seguir teniendo de partidos desde 3x3 llegaba a esta final desde el pabellón las Fontiñas no rompemos de Santiago. Ya preparados. 3 minutitos con ella. Desde cuarto partido hasta cuarta quinta de partidos, 15 minutos, lo que digo que no sigan los cabezas a ver las amistades, los torneos 3x3 estamos buscando por cruces a tarde, a partir de las 4 de la tarde comenzará ya los partidos para determinar los finalistas de este torneo 3x3, que será el ganador que es 2.000 euros de cheque regalo. Los equipos vencedores también tenemos concurso de tiro esta tarde durante la jornada de clausura este 3x3 de gala en el tema de gira por Galicia desde primera semana de junio. Galicia, tenemos en Coruña, tenemos en Ourense y ahora llegamos a Santiago los equipos que se clasificaron en esas 2 jornadas. Pista 1, Pastelitos contra Chupis, pista 2, Minnesota, Caballo Rey contra Calderas, partidos que viviremos en nada, en 2 minutos. Esta jornada de 3x3 pegaba. Último minuto, venimos a aprovechar este último minuto para presentar o equipo que ainda non debutó esta mañana que vai enfrentarse a Calderetas na pista número 2. Eles son Minnesota, Caballo Rey. Vamos a hacer la presentación de Minnesota, Caballo Rey. Pedimos a los equipos habilitados que se sienten la pista para realizar la presentación oficial de Minnesota, Caballo y Rey, que esta tarde esta mañana están compuestos por Jorge López, Alejandro Iglesias, Gabriel Prieto, Minnesota, Caballo y Rey, que van a enfrentarse a Calderetas este partido.
equipos preparados desde lo que sea, estamos listos para comenzar esta quinta de partidos. En tanto sigan los cabezados, compañero, la pista 2 o sorteo para terminar la primera posición. Ahí están llamados capitanes. Todo preparado, todo listo. Llamamos ya los tríos de cada uno de los equipos que se preparen para comenzar esta cuarta de partidos. La pista 1, Castellito, el Chupisí, la pista 2, Venezuela, Caballo de Rey, el Calera. Tríos a la pista. Ordenación inicial de los equipos preparados. Monterrey de Seba. En Cartesiano, preparados.
10 minutos para terminar la pista, entre pastelitos de Chubistín, 10 minutos. Va a quedar 10 minutos para final entre Minnesota, Caballo Rey y Calderetas, 10 minutos. Hay tiempo muerto, solicitado. La pista número 1 entre Pastelitos de Chubistín, que da el momento 57. Para que... Chao. Chao. Conocer a alguien solo es el principio. Buenos días, Nati. A partir de ahí todo es más sencillo. Ahí va, templadito como te gusta. Y el paso del tiempo nos regala lo bueno de conocernos. Claro, Nati, esta tarde que libras te la instalamos. Cenor, lo bueno de conocernos. Pista Cuba. Cuba arriba para Minnesota. Intenta cortar la distancia, no lo van a ver. De Caldereta, rebote para Minnesota. Jugando de nuevo. De perímetro. El 2 puntos, país. 15 a 12 para Minnesota, 8-30. El redondo del partido. La pista 1. Entre Chubistín y Pastelito. Igual a partido de la pista Cuba, 76-7, un punto de para Minnesota, 7-25. Para el final. No ataca Minnesota. No ataca cuarto de Basti, que está 6-8. Encontrado con Cartella, Ferdeo, es el robo. Hacia un rato de Minnesota, 7 minutos para el final. El tiempo muerto, la pista. Número 2, 7-0-3. Para el final, la marcador Calderetas de Brasil, Minnesota, Caballo Rey de Trabajo, representando Pastelitos, atacando la pista 1. El de harina de 3, un perrito, 2 más, 15-5 para Pastelitos. Ganador, la jornada de Orense, este 3 por 3 acaba. Chubistín de harina de 3, que no curta. Hay cambios en ambos equipos. 6:30 o final. Intentito para Pastelitos. Vamos a atacar. Está
victoria, primera victoria de la mañana para Minnesota Valladolid sobre Almeredas, con partido igualado, 21-8. Llamamos ya las pisaduras a otro equipo que debuta, Velutinas contra Inter de Vicente. Pinca Boys, la pista 1, que también va a debutar esta mañana contra Vista Alegre. Realizaremos presentación de Pinca Boys, la pista 1, y de Velutinas, con dos equipos que se presentan esta mañana, el sábado, aquí en la Pabellón Las Patillas. Este 3x3 regaba a Federación Galega de Baloncesto, le dando 3x3 por toda Galicia este mes de junio, para colaboración imprescindible del señor electrodoméstico Cupra, Quevedo, Gales, con Coyote Orense, área central, obtendremos todos los jugadores que serán recibidos por sus 10 descuentos para la partida en área central, varios establecimientos, Gastón, Erna, Casene, Televisa, serán ustedes para ver los responsables de la federación que estamos por aquí, pedidos nuestros tickets para los descuentos, para las comidas. Él é Luis, un catachollos. Sempre andan a busca dos mellores prezos. A él non o enganan. E caza boas ofertas no aire. Por iso, sempre o pillas en Gadis. Xosé, en cambio, é don kilómetro cero. Buscando os mellores prezos, él sempre barre pra casa. Se non é de aquí, nin o mira. E en Gadis está na súa salsa. Noa é unha rastrexadora de chía. Busca o mellor prezo, sí, pero sempre na busca de novas tendencias. E en Gadis iso é trending topic. E este é Pedro, un capitán planeta de toda a vida. Un buscador dos mellores prezos que non inviste en bolsa se non é ecolóxica. Por iso vai a Gadis, porque sabe que de sostibilidade entenden un pouco. E aí está Carmen, unha verdadeira atrapamarcas, que busca os mellores prezos sen renunciar ás súas marcas favoritas, que son sagradas. Cando algo lle gusta, gústalle e punto. E en Gadis sabe onde atopalo. Ah, e non nos esquezamos de Leo, o dietiñas, que sempre pesca os mellores prezos. A él gusta a comida tan natural que nin as súas fotos lles pon filtros. Por iso en Gadis ten o doado. Todos os que buscan os mellores prezos veñen a Gadis.
Él é Luís, un catachollos. Sempre andan a busca dos mellores prezos. A él non o enganan. E caza boas ofertas no aire. Por iso, sempre o pillas en Gadis. Xosé, en cambio, é don kilómetro cero. Buscando os mellores prezos, él sempre barre pra casa. Se non é de aquí, nin o mira. E en Gadis está na súa salsa. Noa é unha rastrexadora de chía. Busca o mellor prezo, sí, pero sempre na busca de novas tendencias. E en Gadis iso é trending topic. E este é Pedro, un capitán planeta de toda a vida. Un buscador dos mellores prezos que non inviste en bolsa se non é ecolóxica. Por iso vai a Gadis, porque sabe que de sostibilidade entenden un pouco. E aí está Carmen, unha verdadeira atrapamarcas, que busca os mellores prezos sen renunciar ás súas marcas favoritas, que son sagradas. Cando algo lle gusta, gústalle e punto. E en Gadis sabe onde atopalo. Ah, e non nos esquezamos de Leo, o Dietiñas, que sempre pesca os mellores prezos. A él gustalle a comida tan natural que nin as súas fotos lles pon filtros. Por iso en Gadis teno doado. Todos os que buscan os mellores prezos veñen a Gadis. Aquí está carga de partidos, este sí que les comenzamos. Aquí está carga.
Quedan 10 minutos na pista, 10 minutos. Convertindo en 0-2 para Velutina, 10 minutos 27-2. Quedan 10 minutos para o final de Pica Boys. Sabere, 10 minutos. ¡Tiro!
Esta nueva letra para Melodinas, 6:30 para final la pista número 2. Melodinas que toma punto el final 21 para Melodinas. Hacer debut. Está cerrada victoria para Melodinas Sub-17, queda 6-14. Chicos, no cambiéis después de canasta, por favor. Pincabol 12, Vista Alegre 6. Está atacando Pincabol 13-6. Llamamos ya a Mempapé, el pastelito, es decir, que centro, Mempapé, el pastelito, a pista 2, preparada antes de lo 20 partido, a siguiente queda de Mempapé, pastelitos. Al tiro libre, la Pinga Boys, 5:34 para el final, 13-7. Atacando Vista Alegre, como juego por parte de Pinga Boys de 3, con 2 puntitos más, 15-7 responde, Vista Alegre con el rebote, listo se le doy, y ahí, tiempo muerto solicitado, con los Vista Alegre quedan 5-11 para el final, la pista 1, 7-15 favorable a Pinga Boys, esperamos que estamos esta jornada de mañana. No familias cortinas, invito, 3x3 llegaba a gran final esta tarde. Tenemos concurso de tiros, tenemos también los cruces para los López, 2 equipos finalistas tienen de dar ese cheque regalo de 2.000 euros. Por esta tarde, gracias a la colaboración del sector electrodoméstico, Cuba, Helo, Cádiz, Área Central, Toyota, AOS, todas estas empresas que nos ayudan a hacer realidad este 3x3. Si hablo por la este mes de junio, estamos a piques de reanudar partido, remando tiempo muerto, quedan 5 para la final. Con el resultado de favorable de azul a Pinga Boys, 15-7. Atacando Vista Alegre, pero se rompe el rebote. Como ve, va a ser posesión para Pinga Boys. Estamos metiendo en directo en streaming a través de Pegado TV, a nuevas pistas. Ahí está tirando Pinga Boys. Poco loco de Boys. Vista Alegre intentando buscar soluciones. Juan Pablo, Peladizo, Melo, como un punto más para Pinga Boys. Hoy también, Cuidado, cuidado. ¡Eso! ¡Activar! Vista Alegre aprovechando esta recuperación de juego. La final no llega a un punto. Bien. Ataca los de azul, Pinga Boys. Saliendo la final. Tercera no puede haber sido, no pasó nada. Castro debe recuperarse. Los jugadores de Pinga Boys, Hugo Rey, que va para Comando. Hay cambio de Pinga Boys. 4 para la final. Cortina. La gente de Vista Alegre estaba preparado esta línea de 6:75, 4 minutos. Aprenda, defensa, vamos. ¡No! Vamos, la
pintura. Se termina para Pica Boys, primero de Tabere. Listo, se pase, Picado. Otro punto para los marcadores de Vista Alegre. Respondendo. Este cientos de Pica Boys que ponen un punto de esa 6 queda 3-15 para el final. 3-15. Recupera el balón de azules para Pica Boys. Y votando, se recupera ahora el rebote. A ver, Celesta, el 36-75. Marco rebote consecutivo para los Pica Boys. Quedan 2:45. Desde 6-9 para Pica Boys de Pica Boys Alegre. 2 minutos 30. Marcador final de ese Pica Boys. Penetrando. Corte contra la bola de Facete 9. La respuesta de Vista Alegre que todo punto es frenético. A suma de puntos en los últimos segundos de la primera vez. Están a 2 puntos. Donde Pica Boys se queda 2 minutos. Un punto más para Vista Alegre. 11-9. Este puede ser triple la victoria, 21-11. Debut en primera victoria para Pica Boys. Estación de mañana, 3-3 llegaba. Debut a 11. Y ya llamamos a Beverly Cronas de Chubis que vayan ocupando a pista 1 para empezando, preparándonos para la siguiente queda de partidos de esta mañana. Ya estamos llegando al final de estos encuentros entre grupos y de aquí salirán los cruces a los partidos de la tarde, donde tenemos los finalistas, cada uno de los equipos que se lleva ese cheque regalo de 2.000 euros. Y como no, el título de campeón, desde 3x3 llegaba. Estamos viviendo este sueño, este mes de sueño por toda la liga. Llegamos aquí a Santiago de Compostela como punto de final de estas 3 jornadas de 3x3. Y vamos a decir, la pista 1, su distinta marcadora de cronas, la pista 1, en papel contra pastelitos. Esos son los favorecidos que vamos a analizar. Seguimos de queda esta jornada de mañana. Esperamos que a partir de las 4 de la tarde comenzará los cruces. Y tenemos ya los nombres de los equipos que van a enfrentar en cuartos de final, semifinal y final. Iniciando, repetimos con ese cheque regalo de los 1.000 euros que se va a llevar el equipo ganador o campeón de 3x3. Que lleva girando por todo el país este mes de suyo. Vámonos bajo la bola de todas las empresas. ¿Qué va posible 3x3? Fenómeno, electrodomésticos, Cupra, Gavis, Grelo, área central, Toyota Orense, empresas y hasta el más que sea posible realizar con éxito este 3x3, la Federación Alegre de Baloncesto. Estamos recuperando ahora, como pueden saber, los objetivos son nuestros. Desde primera de la mañana comenzamos con la lluvia con 45 minutos de retraso. Hemos pensado estar en área central, esa franja abierta, a lluvia que queremos empezar a vivir, tenemos que trasladarnos a otro pabellón de las familias. Estamos esperando horario previsto. Vamos a comenzar los partidos de las 12:30
15 minutos de retraso, por lo tanto, en breves instantes comenzará a pista 1, Tupicín contra Verde de Tronas, a pista 2, Mbappé contra Pastelitos, formando parte desde 3-3 de cada, estará jornada final en Santiago de Compostela. Último minuto antes de que comience el partido, se están saliendo los capitanes de los equipos. En posición de Rugby, va a comer su posesión, pero está todo listo, vamos dándolo, recuperando, horario recuperado a normalidades. Un minuto y comenzamos el encuentro. Ya pedimos los tríos iniciales que se vayan preparando en ambas canchas para comenzar esta guerra de partidos. Reclamos Tupicín contra Verde de Tronas, la pista 1. Mbappé contra Pastelitos, la pista 2. Mbappé buscando a tercera victoria da mañana. Vimos interesantes de esta guerra que va a comenzar para los colegiados. Vean, nos comenzamos el encuentro en 3, 2, 1. Comienza esta siguiente guerra de partidos. Con 3x3 la Federación Galega de Baloncesto.
Pastelitos de atún, papel blanco. Falta doble Mbappé, a recuperar la posesión con de blanco, 7-5 para Pastelitos, quedan 6:30 para la final del partido, cuarto rebote consecutivo, Mbappé acaba posesión, retirar, acaba posesión, posesión Pastelitos, pero el balón vuelven sacados de la pista número 2. Igualados a otro partido de la pista 1. El ganador de 15. Para Nueve Nitronas, que acaban de rematar el punto con esta tripla. 21-15 victoria para Nueve Nitronas sobre Chubistín. Princesa Disney en Minnesota Caballo Leche, que puede decirse a la pista número 1 para ir Quejeto, Princesa Disney y Minnesota Caballo Leche, que es Quejeto puede ser a pista o Piscosta. Entramos lo que está aconteciendo en la pista actual. En competición a tope, quedan 5 minutos 11. Al cambio, hay tiempo muerto solicitado por Mbappé, según nos informan los colegios. 9-5, 4 arriba para Pastelitos. Pastelitos que busca kilómetro 1 a tercera victoria. La mañana está invictos, pero el partido está siendo correoso. Quedan 4:59 para el final. El papel de blanco, este poco. Mientras nos siguen los colegiados, vamos a retomar este partido. Mientras están los colegiados felices a Princesa Disney de Minnesota Caballo Leche, que puede ser el efecto hasta número 1. Real, partido 5 minutos, completamente 4:59 para que rematemos. Pastelitos doble, papel 5, Pastelitos, como fundos hoy, 11-5, responde de papel, concurso de triples, las cortinas, 11-7 y 4:40 por Juan Luis Guerra, que falta para que remate este partido, concurso de triples, de alguna hora para ver las cortinas 11-7, quedan 4:30, 4 minutos y medio, atacando de papel, hay fuerte contra ese chico, 11-8, finalmente van a recuperar la posesión. Pastelitos sacando ahora el de azul, tomando el agua del perímetro, casi ese tiro de dos, una más prodigiosa, que devuelve la posesión a Pastelitos por la defensa del papel y el último ataque. Ahí va, Pastelitos con bola para Dentro, laterales, 12-8 para Pastelitos, defiende la bala, ataque de Mbappé, que consigue ahora sí ese ganchito.
3 minutos 30 para el final. La defensa impresionante por parte de Mbappé, que se estaba a poner el terreno de promedio. Cuando que vaya al final, asmandos pastelitos que convierten en un país. Campeón de Lome, y quedan 3 minutos. 3 minutos. Como pasa significa actualizada. Acción que devuelve la posesión a Corte Azul. Pintura, devuelve a la línea de 75, era de 1, solamente llegaba a aprovechar de la Mbappé. Está 2 puntos, minuto 30. Hay un de dentro. No sé, no se azul, recuperando el balón. Sacando pastelito de la línea de 13, minuto 15. Responde Mbappé. Leonardo. Rebote que no llegó, Mbappé recupera queda en estos momentos 1 minuto en la línea de 75 hacia la bomba a recuperar los de azul. Acabamos el tiempo, quedan 50 segundos. Los agentes 3 para Pastelitos que ataca. Llamando. Errando esa, ahí de los tiros, quedan 37 segundos. Hay que tirar, demostrarlo. Recuperan 30 segundos para el final. Siguiendo a facilitar lo máximo en Mbappé. Buena defensa. Quedan 15 segundos. Cuatro, 3, 2, 1. Esa era la hora de esta 7-14, gran partido. Nos irán a regalar pastelitos. Otra victoria más Ferreira. Mañana un partido muy reñido. Esta 7-14 para pastelitos. Picamonis, de Básquetbol Davis. Ya pueden ir ocupando la pista de bus. Va a ser el último partido de la mañana Pistúas. Básquetbol Davis, ya está entonces. Básquetbol Davis de blanco, Picamonis de azul. La pista número 1, otro partidazo, Princesa Disney contra Minnesota, Caballo y Rey. El recuperado será horario previsto de la 1 a mediodía. Estamos a fin de regresar paquete de partidos que pertenecían a esta hora, a 1 de la tarde. Si al final estaban todos sentados. Estamos en Santiago de Compostela, disfrutando de este 3x3 la Federación de Baloncesto. He accionado la final. Conocemos su nombre como... Él é Luís, un catachollos. Sempre andan a busca dos mellores prezos. A él non o enganan. E caza boas ofertas no aire. Por iso, sempre o pillas en Gadis. Xosé, en cambio, é don kilómetro cero. Buscando os mellores prezos, el sempre barre pra casa. Se non é de aquí, nin o mira. E en Gadis está na súa salsa. Noa é unha rastrexadora de chía. Busca o mellor prezo, sí, pero sempre na busca de novas tendencias. E en Gadis, iso é trending topic. E este é Pedro, un capitán planeta de toda a vida. Un buscador dos mellores prezos que non inviste en bolsa se non é ecolóxica. Por iso vai a Gadis, porque sabe que de sostibilidade entenden un pouco. E aí está Carmen, unha verdadeira atrapamarcas, que busca os mellores prezos sen renunciar ás súas marcas favoritas, que son sagradas. Cando algo lle gusta, gústalle e punto. E en Gadis sabe onde atopalo.
Ah, e non nos esquezamos de Leo, o dietiñas, que sempre pesca os mellores prezos. A él gusta a comida tan natural que nin as súas fotos lles pon filtros. Por iso en Gadis ten o doado. Todos os que buscan os mellores prezos veñen a Gadis.
los cruces que comenzaremos esta tarde. Esta jornada 3 por lo que llegaba a esta gran final. Igualados partidos en la pista de Segines. Marcador, queremos acompañarse por Triana, remontando marcador de 7. Básquetbol 26, a pista, número 2, los 2 de 15. Dale, sube. También igualándose el partido, la pista número 1. Es sacado para Minnesota Caballo Verde, Princesa Disney. Defensa de Princesa Disney, pero consigue sacar. Ovaló la línea de 6.75, 2.4 para Minnesota. Vamos a sacar falta los de Princesas. 11.25 para el final, la pista 1 y la pista 2. Ahí conseguiron sacar buen tornadito. Chavales de básquetbol tenis. Cuatro partidos. Venga, hay que defender. La pista 1 Minnesota, Princesas, 10 minutos para el final, 10 minutos. La princesa atacando desde la línea de 6.75 otra vez. Hacerlo. Los rebotes finalmente. No es para Minnesota. Tanto arriba los marcadores de azul. Minnesota. Acaba de tomar el corredor. La canasta. 11-6 el tiro libre adicional para Minnesota. Mientras tanto, la pista número 2. Está Pablo Ferreira tirando de la línea de 65. Consigue 10-7 para básquetbol tenis. 3 arriba vamos del arco. Y ahora atacamos Tina Boys. Necesita proceder otra vez por rebote. Llegamos a las manos. Se acaba. No poder. Los básquetbol babies. Estos de Slovenia no partido en la pista nuevas. 10-7 favorable Monte Blanco. Igualado el marcador, la pista 2, Princesa Disney que dice
Minnesota, uno arriba. En esta acción va a ir. Llega a la línea del tiro libre. Acabamos de llegar a los últimos minutos. La pista duras. Al final sacó esa falta 7 a 10. Vaya lado, jugadores. A línea del tiro libre. Mientras tanto continúa Minnesota. 2 arriba, 12 a 10. Obviamente falta pista 1. Favorable a Princesa Tigre que ahí está tirando bien por la línea de 6 de Tito. Tenemos un problema de rebote. Rebote loco. La pintura. Para los cartelistas. La pintura, la pista 1. 2 arriba. Para Minnesota. Pica un remando. Para llegarse con el marcador. Camas en posesión. Sonando interior para conseguir un punto más que quedar a tan solo de azul. La otra acción que ahora a Minnesota a la línea del tiro libre. La pista 1, empezando a picar hoy, conseguido desatascar los otros carros de 12. Está capacero Davis. Amigo de Benson, que toma un puntillo más. Marcador 2 de blanco para las Estaduras, 13 a 8. 7 minutos para el final de la pista 1. Al menos de 7. A Pisturas. Con esta acción consigue empatar el partido. Hasta el Disney en la partida de ningún tiro libre adicional para el posterior. Convierte en un día de remontada 14-3 de un por delante de Princesa Disney. Ataca Minnesota. Está ganando la punta de la final a 6 minutos de la final. 14-12 arriba para Basketball Davis. Grandísimos partidos de esta penúltima queda. La mañana, tiro era de 2 puntos. Llegó la Princesa atacando. No desea lo pasado. Empate a 15. La pista, un intento correcto. Se ha tardado. Intento correcto en la pista 1. 15 iguales. Vamos después de un partido de tenis. 6 minutos para final la pista 1. Chao. Conocer a alguien solo es el principio. Buenos días, Nati. A partir de ahí todo es más sencillo. Ahí va, templadito como te gusta. Y el paso del tiempo nos regala lo bueno de conocernos. Claro, Nati, esta tarde que libras te la instalamos. Cenor, lo bueno de conocernos. Todos temos un motivo para seguir camiñando. Camiñar. 6-0 para el final. Empate a 15. Tenemos todos de minutos verdes, las cortinas. Gracias a la transparencia de amigos. Estamos en el bar con defensa. Las princesas que recuperan la posesión. Se va por Princesa. Captura. Poniéndose por delante. Cada punto cuenta.
arriba para Princesas. Minnesota. Acaba, el balón. Terminamos. Volve la línea de tiro libre. Los hombres de Princesas City. Quedan 4 minutos para la final, la pista 2. 4 minutos para la final. La pista 1, tiro libre. Va a recuperar Minnesota a posesión. Menos de 5 minutos para la final. Arriba para los blancos. Pista 1, atacando Minnesota, la azul. Pista 1, la quinta, Israel. Ahora se atacando Baro. Haciendo rebotes, está Ponce. Ahí está recortando. La pista 2. Esta siente salón para Marcelo Davis, ahora para Raicho, 15 de la 6, están a ojos de mano, está tratando de recortar, vía de 3, cuando consigue va a caer las manos, los Marcelo Davis están a ojos para hacer el partido. Está arriba para las Princesas City. Atención, pista puede ser un empate de favorito. ¿Cómo está leyendo el partido? Triple de favorito, 3-30 a las Princesas City. Triple. Corto. Digo suspenso, o tiro libre, la pista 2, la final, como falta el Princesas City, que 5 puntos final, a ese partido de minutos, partidazo, o triple estratosférico, lo que no nos llega, está aún se llega a este central, por también los puntos final, básquetbol, Davis, 21-19 partidazos. Que acabamos de ver esta penúltima meta. Él é Luis, un catachollos. Sempre andan a busca dos mellores prezos. A él non o enganan. E caza boas ofertas no aire. Por iso, sempre o pillas en Gadis. Xosé, en cambio, é don kilómetro cero. Buscando os mellores prezos, el sempre barre pra casa. Se non é de aquí, nin o mira. E en Gadis está na súa salsa. Noa é unha rastrexadora de chía. Busca o mellor prezo, sí, pero sempre na busca de novas tendencias. E en Gadis iso é trending topic. E este é Pedro, un capitán planeta de toda a vida. Un buscador dos mellores prezos que non inviste en bolsa se non é ecolóxica. Por iso vai a Gadis, porque sabe que de sostibilidade entenden un pouco. E aí está Carmen, unha verdadeira atrapamarcas, que busca os mellores prezos sen renunciar ás súas marcas favoritas, que son sagradas. Cando algo lle gusta, gústalle e punto. E en Gadis sabe onde atopalo.
Ah, e non nos esquezamos de Leo, o dietiñas, que sempre pesca os mellores prezos. A él gusta a comida tan natural que nin as súas fotos lles pon filtros. Por iso en Gadis teno doado. Todos os que buscan os mellores prezos veñen a Gadis. Que non teñan bonos para os descontos que pidan por aquí os responsables da Federación, aquí non ten o seu bono para el desconto nas comidas nos establecimientos hosteleros de área central. Temos descontos no Bastón, en Erma, en Casa, en Telepizza. Os que non teñades xogadores e xogadoras, pasade por aquí, pedides os responsables da pegada, porque tenemos descontos en área central, tanto en Bastón como en Germa, como en Casa, como en Telepizza. Responsables de pegada, pedides de traeras, que damos os vosos tickets de desconto para as comidas. 5 minutos, se comeza o último partido da mañá. Último partido de la mañana, Ferrari de Madrid contra el Lucinas. Buscando los cruces de esta tarde, esperamos que comenzamos a las 4 de la tarde. En principio, no chovese, conseguiríamos la área central, pero esta cosa sigue así, voltamos aquí en las noticias. Estamos a espera de ese último partido. En 3 minutos comenzamos a último encuentro, respetando sorprendentemente horario previsto. Empezamos 45 minutos más tarde.
Pelotinas de la carrera, azul. Convertido primero el punto. Este último minuto de la mañana. Ahí está atacando Cachao. Que da de Madrid. Que responde 1-1. Empate de marcador. Ganando Pelotinas. Metido por el Madrid. Ahora está buscando el posterior a penetrar la defensa. Las Pelotinas, Santino era de Comus. Que vendrá a aprovechar este pase, esta penetración no se logra. Van a recuperar los valores de Pelotinas. Pelotinas atacando abajo, conseguido el punto más. 2-1 para Pelotinas. Ahí está la Madrid. Vamos para que tirar la cantidad de 675 grados como compañero. Pelotinas. La Las Catenas. Ahí llegamos a la Madrid. Girando desde 6.75, 13.30 para el final. Cuando fueron las muchas estrellas de este partido. Al final saca esa falta que va a llevar al Real Madrid. A Villa del Tiro Libre. Real Madrid empezando a pasar al encuentro. Matador. Está Pelotinas. Guaguillón picando. Son 3 puntos ya. Para los de azul. El último partido de la mañana. Mañana Madrid. Concentrado de los Springs con otro punto 3-3. Con marcador. Igualdad de máxima. Este Sindres. Pelotinas. Tenemos oportunidad de aumentar a su puntuación. Ahora, dicho sea delante, al jugador del Real Madrid, recuperando balón. De Pelotinas hasta Cocina, 4-3. Queda desde 30. La final.
Sexto. Atacando Real Madrid. ¡Cachao! Aunque no se haya pasado convertirse, sumar puntos con el marcador. Real Madrid, de nuevo, una penetración exitosa. 5 arriba, de 5 para Pelotina, se cambia de entrenador. Ahora, el balón está correoso en estos últimos minutos. Real Madrid. Aunque los segundos van a tirar una asistencia, Michael Ismamos, 6 a 10. Hasta arriba para Pelotina, serán 3 minutos para el final. Ahí se viene dentro, pero aprovecharon de la radio del sprint. A recuperar la posesión, intentar recortar distancia desde la línea de 75 de Romero que recupera su propio rebote. A ver, se descaballa, lo oculta. Campo arriba para Pelotinas, que continúa. Martínez, pero marcador en este último partido de la 9-5 para el final. Pelotinas se va. No va a entrar, se viene en las últimas veces, no, pero va por su compañero. Partida de la Luz. Al final, un rebote poderoso para Pelotinas. Como ha sido punto número 11. Otro brasileño particular. Pasó nada. Recupera Pelotinas. O balón en la línea de 75. Vamos a hacer un rebote para Real Madrid. Cinco segundos para la posición, recupera Pelotinas, pase otro, Constantino convertido 2 puntos más 13 a 6, son 36. Para el final del encuentro, responde Real Madrid, ¡cachao! 11-13. 5 arriba para Pelotinas. 30 minutos 15 para la final. Está perfectamente, se abre ahora por el Real Madrid. Una chapa importante. Observador Franco. Atacando Pelotinas. No cae en la trampa, está tratando reducir a su efectividad. Real Madrid ahora. Ataque, no pase, no defensa, pero al final no pertenece al Real Madrid, no le dice. Es 7 correcta para el final. Partido de los entró limpa. Mr. Proper, letra 7-9. 7-30 para el final. Otra arriba para Pelotinas. Ataca Real Madrid. Buscando que se puede. Claro. La buena defensa de Pelotinas y Perú. Convertir ese punto a Real Madrid. Ahora Pelotinas, bailando la pista. Buscaba Machito, segundo. Rebote recuperado. A los de Real Madrid. 7 minutos. Hay que tirar para ganar la posesión. Y lo voy costando por el desacete. Esto arriba para Pelotinas. 5 segundos en posesión. Hay que tirar acá. Se tira. Uno Ferro. Pero rebote. Para el Real Madrid. Tiempo muerto solicitado por Real Madrid, 9 de estas se quedan 6. 29 para el final de este encuentro. En cuanto rematemos, tenemos ya los cruces al tarde, comenzamos las 4 de la tarde. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual,
Non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente. Non o maltrato. Non o maltratador. Non o machismo. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Buscando ese alumno, fue un pelo, otro rebote, Eno para Velutinas, entregación a cuarta, finalmente Rebeca, las capitales de Madrid, que va a anotar con tiro de 3, y ha pasado, bonito pase, a punto de Zaragoza, Casillero, de Velutinas, que recupera la posesión. 5-5 de regreso por final. 9 de favorito. Como finalmente falta a la rutina. A línea del tiro libre. Con el 0 punto de Zanove. Hombre de Velutinas de Zanove. Con la victoria. Buscamos a solución de 3. Recupera el balón de Velutinas. Rebote para Velutinas. Buscaba con ese tiro otro punto final donde se fue bien. Acción con el rebote efectivo. Recupera Ochoa.